una fórmula molecular. Esta fórmula molecular es CnH2n ON con N mayor o igual a 3. O sea, dependiendo del número de carbonos son los números de los otros pero sí lo importante es que está conformado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Por lo tanto, como tiene oxígeno y tiene harto oxígeno, es una molécula altamente polar. Segundo, tiene un grupo principal. Tiene un grupo principal. De acuerdo al grupo principal, es la clasificación. Eso es lo primero. Yo tengo dos grupos principales. Puedo tener el grupo aldehído, está asociado al primer carbono, y por lo tanto, cuando tiene el grupo aldehído, nosotros vamos a llamar a esos carbohidratos aldosas. Aldosas. El segundo grupo, que está asociado al carbono 2, es un grupo de carbonilo, solo un carbonilo, que se conoce también como grupo ceto. Y por lo tanto, cuando encontramos este grupo, nosotros hablamos de las cetosas. Hablamos de las cetosas. Entonces, la primera separación que ustedes van a tener de los carbohidratos es de acuerdo al grupo principal. ¿Estamos? ¿Estamos muchachos? Ya. Eso es lo primero. Después viene una característica que tiene dos impactos. Los carbohidratos son polihidroxilados o polialcoholes. De aquí derivan dos propiedades. O sea, perdón, deriva una propiedad de la cual van a derivar dos situaciones. Como son polialcoholes, van a generar quiralidad. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener, por ejemplo, vamos a hacer aquí que está la cadena, el grupo H, así, por ejemplo, vamos a hacer el final, CH2OH, aquí vamos a colocar un CHOH, ahí. Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy tomando uno de los carbonos, tengo cuatro grupos distintos, porque este es distinto a este, ¿no es cierto? Sí. Este tiene dos hidrógenos, este tiene uno, ¿no es cierto? Y este es distinto a este, por lo tanto, si son cuatro grupos iguales, tengo quiralidad. ¿Vamos? ¿Vamos, muchachos? Si tengo cuatro grupos distintos. Cuatro distintos. Si tengo cuatro distintos, si tengo cuatro grupos distintos, están atentos. Yo soy el dormido todavía. Ya, como tengo cuatro distintos, exacto. Este carbono es carbono quiral. Por lo tanto, prácticamente todos los carbonos de los carbohidratos, donde hay grupos OH, donde hay grupos aldehídos, donde hay grupos alcoholes, van a ser quirales. Eso va a redundar en dos cosas. Primero, vamos a tener una quiralidad general. Es decir, una quiralidad del carbohidrato. Esa quiralidad puede ser D o puede ser L. De la misma forma que lo habían visto en aminoácidos, también van a ser D o L. Puede ser D o L. Ahora, ¿dónde se ve la quiralidad general? La quiralidad general se ve de acuerdo a la posición del grupo OH en el penúltimo carbono. Penúltimo. Porque el último normalmente no es quiral. Pero el penúltimo sí es quiral y la posición del OH es quien determina la quiralidad. Si está hacia el lado derecho es D, si está hacia el lado izquierdo es L. ¿Okay? Pero recuerden que la quiralidad se ve en la posición del grupo OH del penúltimo carbono. Si el carbohidrato tiene 4 carbonos, tienen que mirar el 3. Si el carbohidrato tiene 5 carbonos, tienen que mirar el 4. De hecho, si ustedes van a las diapos, pero a las diapos en color, se van a dar cuenta que cuando tienen las aldosas y tienen las cetosas, tienen un carbono marcado en rojo. Que siempre es el penúltimo.
En color se ve mejor. ¿Usted lo tiene en color? Sí. Ya, la señorita lo tiene en color. Fíjense que el penúltimo carbono siempre está marcado en rojo. Y ese significa que es el que da la quiralidad general. Cuando está en rojo, cuando está hacia el lado derecho es D, cuando está hacia el lado izquierdo es C. Ahora, de la quiralidad general, los carbohidratos biológicamente activos son aquellos que son D. Estos son los biológicamente activos. Biológicamente activos. Es decir, que pueden ser procesados por el cuerpo. A eso me refiero con biológicamente activos. Pueden ser procesados por el cuerpo. Por ejemplo, la diferencia que existe entre el azúcar de mesa y el azúcar cero, el 0K, sacarosa, sucralosa, son estructuralmente iguales. Ambas son sacarosas, son disacáridos. Pero en el caso de el azúcar de mesa, los carbohidratos conformantes tienen estructura L, o sea, tienen quiralidad L, perdón, quiralidad D, perdón, quiralidad D, por lo tanto usted se come el azúcar de mesa y la procesa y saca energía, y saca calorías. La otra, usted siente el mismo sabor porque es la misma molécula, pero como tienen quiralidad L, el cuerpo los ignora y por lo tanto pasan de largo. Pasan de largo. Por eso es importante que dentro de la quiralidad general, los carbohidratos, los monosacáridos D, son aquellos que son biológicamente activos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. La segunda propiedad que genera la quiralidad, y aquí es un poquito más complicado, es el nombre. El nombre, principalmente de los monosacáridos, está asociado a la quiralidad. Y está asociado a la quiralidad de los otros carbonos. Si ustedes se fijan en las estructuras, si ustedes tienen las diapos y se fijan en las estructuras, se van a dar cuenta que estructuras con la misma cantidad de carbono, con la misma cantidad de hidrógeno, con la misma cantidad de oxígeno, difieren en el nombre solo por la posición del grupo H de uno de los carbonos. Por ejemplo, en algunos casos el carbono, primero un poquito nada, ¿sí? Voy a colocar dos ejemplos. Gracias. Por ejemplo, voy a colocar dos moléculas que son súper conocidas y que se las van a tener que aprender. Ahí las tienen más encima marcadas. Que nos dijeron que era lo importante. Muy bien. La otra. Ya, esas se las tienen que aprender. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H2. Esto es glucosa. Voy a usar galactosa. Galactosa. Dice que se tienden a poner así. Como examen. 2, 3, 4, 5, 6. Galactosa. Tengo un carbón. Ahí sí, por eso no me cuadra. Supongamos que yo coloco esas dos estructuras. Gracias. Y yo les digo a ustedes, glucosa y galactosa. Primero les pregunto cuál es la quiralidad general de la glucosa y cuál es la quiralidad general de la galactosa. Según el penúltimo carbono. Por ejemplo, ¿cuál es la idea? Este grupo CHO es el grupo aldehído. Por lo tanto, glucosa y galactosa, ¿qué es lo que son? Aldosas. Son aldosas. Se podría hacer esa pregunta. Ya. Porque el grupo CHO es el equivalente al grupo aldosa. En el caso de las cetosas también pueden aparecer como CO en el segundo carbono.
Eso se llama estructura comprimida. En el segundo carbono. Segundo carbono. Recuerden que en el grupo principal, en las aldosas es el carbono 1 y en las cetosas es el carbono 2. Ya. Este es el carbono 1, obviamente, porque son aldehídos. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Si les preguntan la quiralidad general, tiene que ser el penúltimo carbono. Por lo tanto, tiene que ser el carbono 5. Entonces usted lo marca. Voy a marcar aquí el carbono 5. Quiralidad general. Y ahí se ve la quiralidad general. Entonces uno dice, si está hacia la derecha es D. ¿Dónde está hacia la derecha? ¿En glucosa o en galactosa? Glucosa. Entonces esto es D glucosa. Pero en el caso de la galactosa está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Por lo tanto es galactosa. muy bien. Eso. No es más que eso. Para la quiralidad general. No es más que eso. Porque busca acá, si está hacia la derecha es D, si está hacia la izquierda, como puse el ejemplo de la galactosa, es L. Ahora la pregunta que yo les puedo hacer es, ¿cuál es la diferencia? Sin contar el carbono, claro, la quiralidad general, el penúltimo carbono, ¿cuál es la diferencia entre galactosa y glucosa? En la estructura. Fíjense. En el carbono 2 son iguales. En el carbono 3 son Iguales. Pero en el carbono 4 son Distintos. distintos. Sí. Como son distintos, este se llama glucosa y este se llama galactosa. Galactosa. Por lo tanto, el nombre es distinto. Entonces, cuando usted le hablan de carbohidratos, por ejemplo, galactosa, manosa, glucosa, que son aldehídos, ribosa, fructosa, ¿cuál es la diferencia? La diferencia son o el número de carbonos o la posición de los OH si tienen la misma cantidad de carbonos. Desde el punto de vista práctico, la estructura es la misma. Entonces más fácil también. Profesor, eso sí lo muestran bajo ese esquema. Claro. ¿Esquema de ficha? ¿No? Sí, sistema de ficha. Sistema de ficha. ¿Y cuando lo muestran de la otra manera? Cuando lo muestran de la otra manera es simple. Si está hacia la derecha, está hacia arriba. ¿Ya? Si usted lo cicla, Sí. si está hacia la derecha, está hacia arriba. Si está hacia la izquierda, está hacia abajo. Ahí. Ahora, Como que parte no de es acá, objetivo, sí. no es objetivo del curso, hasta donde yo tengo entendido, no es objetivo del curso que usted haga la transformación de estructura ficha en estructura ciclada. Con ficha estaríamos bien. Con fichas, claro. Pero si puede usted, salir quisiese también. hacer, si usted quisiese hacer lo mismo con estructura ciclada, lo que se tiene que fijar es si el OH está hacia arriba o hacia abajo. Es que en la guía de taller número 7, Ujú. 7 creo, estaban con el otro. Ya, entonces lo que se tienen que fijar es si los OH están hacia arriba o hacia abajo. Voy a ir a estructura ciclada para que lo tengan claro. De hecho, iba a ir a continuación. ¿Ya estamos claros con esto? Sí, pero- ¿Estamos? Ya, eso es lo primero. Lo segundo es justo lo que me habían adelantado, que es estructura ciclada. ¿Para qué se ciclan los carbohidratos? ¿Cuándo se ciclan los carbohidratos? Los carbohidratos se ciclan, forman estos ciclos cuando están fuera de la célula. Es un sistema de protección. Yo siempre veo que la ciclación de carbohidratos es como los chanchitos de tierra, o los erizos. ¿Han visto los erizos? Sí. Los erizos cuando se ven atacados, se hacen bolitas, ¿no es cierto? Sí. Acá es lo mismo, es como yo siempre digo, el carbohidrato se hace bolita. ¿Pero para qué se hace bolita? Cuando está fuera de la célula, estos grupos principales, aldehídos y cetonas, son altamente reactivos con prácticamente cualquier componente fuera de la célula. Son altamente reactivos. Entonces, para que el carbohidrato no reaccione, se cicla. Entonces es un sistema de protección. Ahora, la ciclación normalmente se da entre el grupo principal, sea aldehído o cetona, y el penúltimo carbono. O sea, la ciclación usted la va a tener ahí. Se dobla. Ya. Claro. Como dar vuelta. Claro, básicamente es formar una estructura. Pero esas estructuras son de dos tipos. Con 5 y 6. Puede ser un anillo
de 6 con un oxígeno en uno de los extremos, y aquí nosotros vamos a llamar a esta estructura piranosa. Piranosa. Así se llama. El anillo se llama pirano, pero la estructura en carbohidratos se llama piranosa. La otra alternativa de ciclarse es formar un anillo de 5 lados con un oxígeno en uno de sus extremos. En este caso nosotros hablamos de ¿Furanosa? una estructura furanosa, porque el anillo se llama furano. Ahora, por convención práctica, la numeración del anillo va en el sentido de las agujas del reloj, partiendo desde la derecha. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una piranosa, la numeración va en ese sentido, y partiendo de la furanosa, la numeración va en ese sentido. Entonces, acá yo voy a tener el carbono 1, Sí. en este vértice voy a tener el carbono 2, el 3, el 4, el otro 5, arriba. y normalmente tiene uno hacia arriba que es el Hacia arriba, 6. sí, ya. O en el caso de acá, aquí voy a tener el carbono 1, el carbono 2, perdón, bien, en la furanosa es distinto. Es hacia arriba. No, No, en el en la primero de furanosa, arriba. sorry, Sí. en la furanosa tengo que hacer lo siguiente. Es el segundo. En la furanosa, que generalmente está asociado más a las cetosas, Ujú. en la furanosa yo lo que voy a tener que colocar acá es un carbono extra. ¿Por qué? Porque si está asociado a las cetosas, la ciclación se tiene que dar entre el carbono 2 y el penúltimo carbono. Por lo tanto, acá yo voy a tener un carbono 1, Ahí el dos. carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, y si es que tiene 6, Arriba. carbono 6. Generalmente los ejemplos principales son esos, son de 6 carbonos, que es la gran mayoría que los dio. Lo único que tienen que estudiar aparte sería el tema de las ribosas, porque la ribosa tiene 5 carbonos. Entonces ahí tienen que buscar la estructura furanosa o piranosa de la ribosa. Generalmente es una estructura furanosa, pero distinta. Es ligeramente distinto a lo que acabo de colocar en la pizarra. Para estructuras de 6 carbonos lo tenemos así. Entonces, pero la numeración por nomenclatura se mantiene. Es decir, usted parte desde aquí, o desde aquí, y en el sentido de las manijas del reloj, partiendo con el número más bajo hacia la derecha. Derecha. ¿Okay? Porque esa es una de las grandes confusiones de los alumnos. Dice, bueno, ¿por qué ese es el carbono 1? ¿Por qué este es el carbono 1? ¿Por qué este es el carbono 1, 2? Simple, por convención. Por convención. Para poder escribirlos, se llegó a este número. Ya. Ahora, cuando nosotros tenemos estructura ciclada, generamos una nueva quiralidad, que esa quiralidad se conoce como anomerismo o carbono anómero. ¿Les pasaron el carbono anómero? Supongo que sí. Exacto. El famoso carbono anomérico. Carbono anomérico. Que en el caso de las aldosas es el 1, y en el caso de las cetosas es el 2. Ahora, la nomenclatura por carbono anumérico, la nomenclatura por carbono anumérico es viendo el vértice de ese carbono. Por ejemplo, acá voy a colocar el carbono 1. Ahí yo tengo los enlaces. Por ejemplo, estoy acá, tengo ese enlace y tengo ese enlace. Y aquí me va a quedar un grupo H. Cuando yo arme esto, me va a quedar un grupo H. Y ese grupo H puede tener dos posiciones. Si yo hago un plano de división justo en la mitad del carbono, el grupo H puede quedar hacia abajo o puede quedar hacia arriba. Si queda hacia abajo es alfa. Muy bien. Y si queda hacia arriba es beta. Pero carbono anumérico es solo para estructuras cicladas.
Si se les presenta una feature, es D o L. Pero si se les presenta una ciclada, Es alfa, beta. yo puedo colocar el alfa y el beta. Pero solo estructura ciclada. Para que no se confundan, porque de repente se coloca una estructura de ficha y uno le dice, esto es una alfa glucosa. Y le contesto, No, no. porque si coloco una ficha que es una abierta, la ficha es abierta, está acá. Si yo coloco una ficha y yo le coloco alfa, automáticamente lo elimina, porque tiene que estar ciclado. Ya, ¿estamos claros hasta el momento? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? O sea, Diga. esas dos, la... Piranosa y furanosa. Sí, esa sería el carbono... Estas tendrían carbono numérico. Ah, En el caso de las aldosas, se tiene que fijar en el carbono 1. En el caso de las cetosas, se tiene que fijar en el carbono 2. Pero lo que se tiene que fijar es el OH que esté en esos carbonos. ¿Dónde está? Por ejemplo, si yo coloco esto, fíjese acá. Si yo coloco esta furanosa tiene un CH2OH. Pero de abajo debería tener un OH. Este OH es el que usted se tiene que fijar. En este caso está hacia abajo, por lo tanto sería alfa. Pero si está hacia arriba sería beta. Eso. ¿Estamos? ¿Estamos, muchachos? Sí. ¿Estamos bien? Ya, voy a dejarlo anotar un poquito para que tengan cierto. Tenemos el 8 la cátedra. 8D. Noviembre. 8 de noviembre. ¡Oh, qué bien! Bien. Se sacan Ah, un dale. 7. Mejor regalo voy a dar se sacan un 7. Bueno, Ya. un 5, 7. ¿Estamos? Pero me sacan un 7 en esta web. Si se sacan un 7, no te van a sacar un 7. Ya. Regalo cumpleaños. Ahí está de cumpleaños el 8. ¿Sí? ¿Ah? El 8. El 8 de noviembre de cumpleaños. Igual tengo que trabajar y tengo que estudiar. Está bien. Tendré que carretear el fin de semana nomás. No parezco el lunes 11. No parecerá el lunes 11. Ya, ¿estamos claros entonces? Ya. Esta es la primera parte. Todo lo que yo acabo de ver son cosas generales y cosas asociadas a monosacáridos. Todo esto es monosacárido. Después viene una segunda parte, viene un segundo componente que es el enlace glucosídico. Vamos a colocar acá. Vamos a colocar un poquito acá también. Más espacio. Ahí sí. Cetosa. Enlace glucosídico. Cetosa, sí. Ahí dice cetosa. Ah, Ya. Del enlace glucosídico yo le voy a pasar dos cosas. Primero lo que es la definición y segundo la forma, el dibujo del enlace glucosídico. El enlace glucosídico técnicamente es la reacción entre el grupo principal de un monosacárido y cualquiera de los OHs que estén disponibles en el otro monosacárido, excepto el penúltimo. Por ejemplo, si yo tuviese que hacer, lo borré la estructura, pero si yo tuviese que hacer un enlace glucosídico entre la glucosa y la galactosa, que fue los dos carbohidratos que tenía dibujado, sí, pero antes de eso. Si yo quisiera hacer un enlace glucosídico entre la glucosa y la galactosa que tenía dibujada, supongamos que el primer monosacárido es la glucosa, por lo tanto va a tener que participar el grupo principal, el 1. Y puede formar el enlace con cualquiera de los OH de la galactosa. Carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 6. No puede ser. ¿Ok? Tengo todas esas posibilidades. Ahora, normalmente los enlaces más probables se dan en las estructuras más probables. Normalmente el 1,4 y el 1,6. En algunos casos el 2,1. Pero eso es muy raro. Por ejemplo, no me acuerdo si es la sacarosa. Sí, la misma sacarosa. La sacarosa tiene un enlace 1,2, pero es un enlace bien raro. Pero normalmente se da el 1,4 y el 1,6. Ahora, el enlace glucosídico es un grupo éster. Grupo éster. O sea, las características del enlace glucosídico es el grupo éster. Es decir, en teoría se debería formar este enlace, este grupo.
Entonces usted me puede decir, cualquiera de ustedes me puede decir, a ver, profe, me está cuenteando. Porque si ustedes ven los enlaces glucosídicos, no aparece nunca ser en el grupo. ¿O sí? No, pero el show acá y el otro. No, por eso, está bien. Pero en términos de dibujo, no aparece. No. ¿No es cierto? ¿Qué sucede? Que en términos de dibujo del enlace, generalmente los carbohidratos se encuentran ciclados. Por lo tanto, este grupo carbonilo que está acá se esconde. Y normalmente lo que nosotros vemos es esto, que parece un grupo éter. Pero en realidad no es un grupo éter, sino que este carbonilo que está acá está escondido acá. Entonces, ojo, porque una de las preguntas que nosotros de repente tiramos es: ¿el enlace glucosídico es un enlace de tipo éster o de tipo éter? Si la gente se queda con el dibujo, piensa que es éter, pero es en realidad un grupo éster. Así que ojo con eso. Ya. Bienvenido. ¿Estamos claros hasta el momento? Ya. Profe, ¿podría repetir la definición que es la reacción entre el grupo principal del monosacárido con cualquier OH menos con el penúltimo del otro monosacárido? Sí. ¿Eso era? Tiene que tener. Es, por un lado, el grupo principal de un monosacárido, que puede ser el grupo aldehído o el grupo cetona, con cualquiera de los grupos OH del otro monosacárido, excepto el penúltimo. Esa es la que se da más probablemente. Hay algunas excepciones, pero es lo que se da más probablemente. De los OH. Sí. Ahora, cuando nosotros hablamos del dibujo, nosotros vamos a tener dos dibujos. Aquí tienen que tener mucho cuidado. Vamos a tener ese. Vamos a hacerlo completo. Vamos a hacer pirámides para que sea más fácil. Esto también es una cosa de nomenclatura. Ahí sí. Tengo estos dos dibujos. Fíjense que aquí yo tengo solamente una línea. Esto puede estar hacia abajo o hacia arriba. Ya. Y esto está así. ¿Cierto? Son los dos tipos de dibujos que se pueden encontrar con los enlaces. ¿Qué significan estos enlaces? Significa lo siguiente. Cuando está dibujado de esta manera, es la misma imagen. Sin embargo, cuando está dibujado de esta manera, el segundo monosacárido está al revés. ¿Qué significa eso? Significa que si yo, esto que está acá, lo dibujara con este enlace, me encontraría con esto. Con eso. Fíjense que acá el OH está acá arriba y acá el OH está abajo. Se van a encontrar con los dos enlaces. De hecho, un poquito más adelante voy a poner el ejemplo de los dos enlaces. ¿Por qué se escribe así? También, por convención. Por convención. Pero si ustedes se encuentran con un enlace de este tipo o con un enlace de este tipo, porque así puede ser, significa que este segundo que está acá en realidad no tiene el OH hacia arriba, no tiene el oxígeno hacia arriba, sino que tiene el oxígeno hacia abajo. Está al revés. ¿Y el que es curvo que aparece aquí? ¿Cuál? ¿El que es con la curva? Y cuando es curvo es este. Este puede ser ese, El de arriba. puede ser así, o puede ser curvo, pero usted se da cuenta que no hay como un zigzag. En cambio aquí hay un zigzag y aquí hay un zigzag. Cuando aparece el zigzag, este segundo monosacárido que está acá está al revés. No es una imagen especular, como alguien por ahí dijo. No es una imagen especular, es simplemente que está al revés. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Porque dependiendo de los... Porque, por ejemplo, la diferencia entre el almidón
Y la celulosa en los polisacáridos es simplemente el enlace. Los componentes son los mismos. Igual, es todo igual. Excepto que en el almidón el enlace es de este tipo y en la, ¿cómo se llama? En la celulosa es de este tipo. Pero es lo mismo. Y fíjense la diferencia de propiedades. En un caso tenemos la madera, en el otro tenemos un alimento. Entonces, ojo con eso. Para que vayan. Bueno, ¿estamos ok con el enlace glucosídico? ¿Estamos claros, muchachos? ¿O a alguien no le queda claro? Aprovechen de preguntar. Si alguien no cachó, profesor. Todo eso son enlaces glucosídicos. Enlaces glucosídicos. Sí. Todos son enlaces glucosídicos. Ahora, del enlace glucosídico van a haber dos temas, básicamente. Dos temas prácticos. Primer tema práctico, disacáridos. Disacáridos. Vámonos a sacar. Claro, que están formados por dos monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Ahora, no sé si se lo habrá pasado, porque no sé si se los pasó el profesor Francisco o Pamela, cualquiera de los dos, respecto a la nomenclatura. ¿Cómo se coloca la nomenclatura? Pela todavía no hemos pasado para el No, ustedes no han pasado capítulo todavía. Pela no. Ya, A nosotros sí nos ¿El pasó todo. profesor Pancho pasó nomenclatura de disacáridos o no? Porque si no, para no adelantarme demasiado. Nos pasó todo ¿Lo pasó todo? carbohidratos. Pasó todo carbohidrato. Pero pasó nomenclatura, esa nomenclatura de glucosa, número, ¿no? No. No, yo no. Ya. Yo lo voy a pasar rapidito para que Ya. lo vayan. Ya. Cuando tengo disacáridos, en general tengo una nomenclatura. Yo voy a pasar la nomenclatura más simple. Y aquí obviamente hay una derivación donde uno lo mezcla con piranosa, lo mezcla con D con L, con alfa, beta, pero yo voy a pasarla así. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. ¿Estamos? Son dos con un enlace. Cuando yo genero la nomenclatura, voy a generar una nomenclatura que en su forma más básica dice que voy a tener el nombre del monosacárido 1, va a venir un paréntesis, acá vamos a poner el carbono del enlace, flecha. Esto después les va a servir para, más que para esta prueba, les va a servir un poquito más adelante cuando tengan que ver metabolismo. Obviamente, carbono del enlace del monosacárido 1, carbono del enlace del monosacárido 2, y después viene el nombre exacto del monosacárido 2. ¿Tienen por ahí la parte de carbohidratos? ¿De sale de disacáridos? Creo que no lo pasó tan específico. No, no. Él dijo que lo iba a pasar después. Sí, lo va a pasar después. Lo que pasa es que no les va a ser, lo voy a pasar yo en esta pasada, no les va a servir tanto, para esta prueba, pero sí va a ser muy importante cuando tengan que ver degradación de polisacáridos, de glucógeno principalmente, y ahí va a ser importante esto que estoy pasando ahora. ¿Okay? Obviamente lo estoy pasando en términos generales. Por ejemplo, la lactosa. Voy a poner acá, la lactosa. La lactosa está conformada por galactosa como monosacárido 1 y como monosacárido 2, glucosa. Y el enlace se da entre el carbono 1 de la galactosa y el carbono 4 de... Gracias. Sí. Bueno, el C1, C4. C1, C4. Yo sé que esto probablemente no le va a salir tanto ahora, pero más adelante sí. Entonces, por ejemplo, si yo quiero transformar esto en la nomenclatura normal de disacáridos,
¿qué es lo que voy a colocar acá? Nombre del monosacárido 1, o sea, galactosa. Carbono del enlace, carbono que forma parte del enlace de la galactosa, Segundo. 1. Pero uno coloca solo el número. Ah, ya. Flecha, carbono del enlace del monosacárido 2, 4. 4. Nombre del monosacárido 2, Glucosa. glucosa. ¿Por qué es importante esta nomenclatura? Porque después, más adelante, cuando ustedes vean metabolismo de carbohidratos y sobre todo metabolismo de polisacáridos, principalmente glucógeno, esto es lo que ustedes tienen que formar o romper. Entonces vamos a hablar de cómo nosotros vamos a tener enlaces glucosídicos 1,4, vamos a tener enlaces glucosídicos 1,6, vamos a tener enlaces glucosídicos 1,2, como los más normales. Y además, después van a ver, combinado con el alfa y el beta del carbono numérico, van a ver enlaces alfa 1,4, enlaces alfa 1,6, enlaces beta 1,4, enlaces beta 1,2. ¿Okay? Que le van a empezar a aparecer. Pero esto, si quieren, se lo pueden llevar y lo pueden encerrar en un cuadrito, porque después, cuando vean glucógeno, lo van a volver a repetir. ¿Okay? Ya, ese es el primer impacto. Bueno, importante, aparecen 3 disacáridos, ahí, lactosa, sacarosa Y y maltosa. maltosa. De esos 3, recuerden cuáles son los monosacáridos que lo conforman. ¿Cuáles son los monosacáridos? Por ejemplo, lactosa tiene galactosa glucosa, maltosa tiene glucosa y sacarosa tiene glucosa fructosa. Eso es probablemente lo que pueden llegarles a preguntar. Ya, eso es lo primero. Y lo segundo, el segundo tema relacionado con el enlace glucosídico es polisacáridos. Y aquí yo voy a hacer en los polisacáridos. En los polisacáridos voy a hacer una subdivisión. Y esta subdivisión apréndansela porque es muy útil para poder entender. La primera subdivisión de los polisacáridos. Bueno, primero, los polisacáridos son estructuras que tienen muchos monosacáridos unidos mediante enlaces glucosídicos. Eso es lo primero. Esa es la definición básica. Ahora, de los polisacáridos, yo voy a tener polisacáridos homo y polisacáridos hetero. En el sentido de la palabra. ¿Qué significa homo? Iguales. Es decir, cuando yo tenga un homopolisacárido, es un polisacárido que está formada por el mismo carbohidrato. Por ejemplo, polisacáridos solo de glucosa, polisacáridos solo de galactosa, polisacáridos solo de fructosa, polisacáridos solo de ribosa. Solo voy a encontrar ese monosacárido, por eso son iguales. En cambio, cuando yo tenga un heteropolisacárido, voy a tener un polisacárido formado por dos o más tipos de monosacáridos. Es decir, puedo tener un polisacárido que esté formado por glucosa y galactosa. Puedo tener un polisacárido que esté formado por fructosa, galactosa y, no sé, ribosa. Todos esos son heteros, porque son distintos tipos de monosacáridos. Recuerden, homo, iguales, monosacáridos, todos iguales, hetero, distintos monosacáridos. Profe, una pregunta. Pregunta. En la guía, en varias preguntan qué tipo de enlaces. Usted dice que hay un puro tipo de enlace. Glucosídico. Aquí Ya. hay que diferenciarlo. Sí, lo que pasa es que ese tipo de diferencia tiene que ver acá. La diferencia que le están preguntando es esta. Ah, a eso se refiere A eso con se refiere. tipo de. Cuando dice tipo, En el uno. es una muy buena pregunta. Cuando ustedes les preguntan el tipo de enlace, tiene toda la razón. Todos son enlaces glucosídicos, por lo tanto, desde ese punto de vista son todos iguales. La diferencia está en los carbonos que participan. Ah, eso es la respuesta. Exacto. Entonces, acá va a tener enlaces 1,4, va a tener enlaces 1,6, va a tener enlaces 1,2, va a tener enlaces 2,4, 2,6, dependiendo si es al 2 o C2. A eso se refiere con el tipo de enlace. Eso. Ya. Bueno, primera división de polisacáridos, homopolisacáridos, heteropolisacáridos.
Y dentro de la misma categoría, homopolisacárido o heteropolisacárido, nos vamos a encontrar con homopolisacáridos lineales o ramificados. Homopolisacáridos lineales. Entonces, ¿cuáles van a ser las alternativas? Homopolisacárido lineal, homopolisacárido ramificado. Heteropolisacárido lineal, heteropolisacárido ramificado. ¿Cuál es la diferencia entre lineal y ramificado? Y aquí voy a volver justo a su pregunta, el tipo de enlace. Los enlaces lineales son todos del mismo tipo. Son todos 1,4, son todos 1,6, son todos 1,2. Cuando son ramificados tengo por lo menos dos. Lo más común es tener el 1,4 y el 1,6. Normalmente. Usted que va a decir como... No me cuadra. Mire, usted tiene el dibujo. Aquí Ya. está la guía. Sí. Pero fíjese. Por ejemplo, voy a colocar aquí el enlace de la amilopectina. Debería tener ahí una... Fíjense que yo tengo aquí la amilopectina, que es una parte del glucógeno. Tengo una zona que está agrandada. Sí. No sé si la galería alcanza a ver bien. ¿Sí? Ya. ¿En la lucha de allá también? Sí. ¿Puedo alcanzar ahí? Ahí. Ya. Fíjense que aquí yo tengo este enlace que está acá. Ahí. Este enlace que está ahí. Este enlace está conformado por el carbono 1 de este carbohidrato con el carbono 4 de este carbohidrato. Ahí yo tengo un tipo de enlace. Pero además, tengo un enlace formado por el carbono 1 de este carbohidrato y el carbono 6 de este carbohidrato. Por lo tanto, sería ramificado. Si esto fuese lineal, o son todos 1,4 o son todos 1,6. Entonces, ¿por qué? Creo que al final uno ve como una estructura. Cuando tiene solamente un tipo de enlace, es una línea. Si son todos 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4. Si son todos 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, 1,6, hasta arriba. No tengo ramificaciones. En cambio, si yo tengo 1,4, 1,4, 1,4 y de repente me aparece 1,6, ahí formo una ramificación. Entonces al final termino teniendo un arbolito. Comillas. No un arbolito, sino que... Entonces, a lo menos un enlace distinto. Sí. O sea, lo que yo hago es, básicamente lo que se puede decir es, los lineales tienen un solo tipo de enlace glucosídico, todos 1,4, todos 1,6, todo 1, por ejemplo. Ramificados son al menos dos. Al menos dos. 1,4, 1,6, por ejemplo. 2,1, 1,6, por ejemplo. Profesor, pero Ya. ese que mostró ahí era heteroramificado. Ese que está ahí, no, ese tiene solo glucosas. Ah, ya. Entonces, en la amilopectina está formado solo por glucosas, por lo tanto es Sería homoramificado. homopolisacárido y aparte sería ramificado porque tiene un enlace 1,4 y aparte tiene un enlace 1,6. Entonces, en el caso de la amilopectina sería un homopolisacárido Ramificado. ramificado. Recuerde que esto es una especie de prefijo. Homopolisacárido, heteropolisacárido y después lineal o ramificado. Tienen 4 alternativas. Y bueno, el resto son las funciones. Funciones de los polisacáridos. Ya. Eso con respecto a carbohidratos. No es más, no es menos. Los que ya tuvieron la clase, espero que les haya quedado más claro. Ustedes que no han tenido la clase, por lo menos van a tener claridad de lo que se va a pasar. Usted me preguntó por enzimas, ¿o no? No es que me haya preguntado encima, sino que fue lo último que vimos. Ya. Que habíamos visto, pero no, habíamos pasado a esta otra parte. Ya, pero alguna duda con respecto a enzimas o no? Aprovechen, mire que ¿cuánto que hora es? Sí, porque Faltan 15. Un poquitito de encima, sí. Ya. Es que no vamos a hacer porque a la otra vez con suerte alcanzamos a terminar justo a la hora. Pero voy a hacer Lo más importante. voy a ver un tema así, lo más importante, lo más
lo que tienen que tener en consideración, Nos irán a preguntar. aquí voy a hacer un punto. Hay que escribir la hoja. Voy a hacer un punteo de lo más importante de enzimas. Obviamente eso no quiere decir que no tengan que estudiarlo todo, que tengan que leer los libros, que tengan que leer las diapos y todo lo demás, pero es un punteo. De enzimas. Esto va a ser un punteo. De enzimas. ¿Qué es lo más importante? Primero, definición. Definición. ¿Qué es una enzima? Es una proteína cuya función es servir de catalizador. ¿Y qué es lo que es un catalizador? Un acelerador de la reacción. Un acelerador de reacciones. Aumenta la velocidad de la reacción. Sí. ¿Estamos? Ya. Segunda cosa importante de las enzimas. Sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Donde se produce la reacción. El lugar donde se produce la reacción y se une el sustrato. Tener claridad que ese lugar es el importante. Ahora, con el sitio activo, aparte de la definición de sitio activo, tiene que ver el tema de la especificidad, que es lo que vimos con respecto a la complementariedad. Acuérdense, tiene que haber una complementariedad entre el sustrato y el sitio activo. Una complementariedad por lo menos en 3 áreas: polaridad, carga y tamaño. Por ejemplo, sustratos grandes requieren sitios activos grandes. Sustratos polares requieren sitios activos polares. Sustratos con carga, por ejemplo, positiva, requieren sitios activos con carga Negativa. negativa. Complementaria. ¿Por qué? Porque eso a mí me permite la unión. ¿Estamos? Ok. Ahora, de esto derivan los modelos. Llave, cerradura y ajuste. Ajuste inducido. Llave, cerradura, complementariedad completa. Ajuste inducido, no hay complementariedad completa, por lo tanto hay que inducir la complementariedad. ¿No es cierto? Yo le puse llave, cerradura, calza justo. Ajuste, ¿cuál fue el ejemplo que yo di la vez pasada? Los jeans. Jeans colombianos. Jeans colombianos. ¿Le van a quedar buenos? Sí, le van a quedar buenos. Pero hay que ajustarse. Ya. Ya. Sitio activo, definición, especificidad y los modelos ya de cerradura y ajuste inducido. Otro tema también. Cofactores y coenzimas. Lo leí. Cofactores y coenzimas. Recuerden que los cofactores y las coenzimas lo que son moléculas auxiliares para generar activación de la enzima. Cofactores son inorgánicos, coenzimas son orgánicos. Profesor, Dígame. clasificación de las enzimas, ¿qué no podrían Eso es lo otro. armar alguna? Clasificación. De la clasificación, si usted la quiere estudiar de buena forma, apréndase los tipos de reacción. Eso, tipos de reacción. Por ejemplo, que usted sea capaz de diferenciar entre una reacción de óxido-reducción, sea capaz de diferenciar una reacción de hidrólisis, una reacción de unión, con o sin ATP. O sea, si usted se aprende el tipo de reacción, automáticamente lo va a poder asociar a una enzima. Son 6 reacciones, por lo tanto, ahí tiene las 6 enzimas. Pero la recomendación es aprenderse el tipo de reacción. Entonces, probablemente lo que normalmente se hace es que se propone una reacción determinada, con una definición determinada o con un dibujo determinado, y usted dice, esta reacción es redox, por lo tanto es óxido reductasa. Esta reacción tiene ATP, por lo tanto es lipasa. Esta reacción une sustratos sin ningún tipo de compuesto, entonces es una liasa. Esta reacción genera un rompimiento de una molécula con uso de agua, entonces es una hidrolasa. ¿Se aprende el tipo de reacción? Automáticamente se aprende el tipo de enzima.
Por lo tanto, ahí está la clave, en la clasificación. Y después, el temor. Oh. Cinética enzimática. Sí, no está. ¿No es tanto? Cinética enzimática. Es el De 4 que cinética faltó. enzimática, El Por eso. nombre. Es que le pusieron matemáticas. dos cosas. KM. Dos cosas. Antes de KM. Ejes del gráfico. Verdad que dijo. Recuerden que el gráfico es un gráfico típico, es un gráfico de hipérbola. Pero lo que se tiene que aprender son los ejes. Sí, velocidad. Velocidad, en el concentración de sustrato. Con eso yo tengo dos interpretaciones, que es la zona lineal, la zona saturada, y de ahí deriva la Michaelis-Menten, que es la parte de velocidad máxima, y la KM, o la constante de afinidad. Obviamente, lo segundo que tienen que ver es precisamente las zonas. Las zonas y los parámetros cinéticos. Velocidad máxima, KM. De los dos, el más interpretable es KM. Recuerden que en una comparación el KM está relacionado con la afinidad, de forma inversamente proporcional. Mientras más alto es el número de KM, más baja es la Afinidad. afinidad. Al contrario, mientras más bajo es el número de KM, más alta es la Afinidad. afinidad. Ya, zonas y parámetros. Una vez que ustedes tienen eso más o menos listo, viene la segunda parte complicada. Inhibidores. Ay, porque ya esta pregunta, porque todo se me cae en el sur. Inhibidores. Sí. Obviamente, inhibidores se mezcla con toda la materia. Se mezcla con la materia de sitio activo, pero también se mezcla con la materia de cinética enzimática. Y en los inhibidores recuerden las separaciones. Primera separación, Reversible, reversible. irreversible, reversible, muy bien. Irreversible, reversible. Competitivo, no competitivo. Y de los reversibles tenemos Competitivo, a tres. Competitivos, no competitivos. Y a competitivo. Competitivo, no competitivo, A competitivo. a competitivo. Y ahí los competitivos van a depender de si el sustrato y el inhibidor se parecen, Sí. y por lo tanto van a tener un impacto en cinética enzimática con modificación del KM. Cuando es no competitivo, el inhibidor y el sustrato no se parecen, por lo tanto el impacto va a ser en la velocidad máxima. Y en el A competitivo yo tengo que tener una unión de enzima-sustrato y después del inhibidor, en el punto del salto. Y al final, efecto de parámetros. Y esto, ustedes ya lo vieron. pH, temperatura, concentración de enzima. ¿Por qué no voy a colocar concentración de sustrato? Porque está en cinética enzimática. Cinética enzimática es efecto de sustrato. Eso. Ahí tienen una lista de cotejos para empezar a estudiar. Hacernos el resumen. Empiezan a hacer, me sé esto, check, me sé esto, check, me sé esto, check. Listo. Ahí para que se puedan ordenar. Eso. Gracias, profe. Señores y señoritas, preguntas, dudas. ¿Próxima semana, lunes o martes? Lunes. Porque el lunes es el día hábil. Bueno, este lunes también era día hábil, pero suspendieron por el aniversario de la universidad y todo. ¿Y factibilidad antes de la prueba que sea el